En este webinar os explicamos qué es la Ley Crea y Crece y cómo afectará la facturación electrónica entre empresas en España. Veremos qué cambios introduce la normativa, por qué las facturas en PDF dejarán de ser suficientes, qué formatos electrónicos deberán utilizarse y cuál será el calendario de implementación para las empresas. También hablaremos del modelo previsto con una plataforma pública gratuita y proveedores privados como B2B Router, y de cómo preparar vuestro negocio para cumplir tanto con la Ley Crea y Crece como con Verifactu de forma sencilla, automatizada y segura. Empezamos. B2B Router es una herramienta especializada en el intercambio de documentos electrónicos, sobre todo facturas electrónicas, pero también cumplimos con el famoso reporte fiscal, que es Verifactu, suministro inmediato de información, etcétera, etcétera, ¿vale? Operamos globalmente, o sea, con eso lo que os quiero decir es que no solo os permitimos cumplir en España, sino que os permitimos cumplir pues también con normativas en Francia, por ejemplo, Alemania, Bélgica, prácticamente en toda Europa, pero incluso también fuera, en Asia, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos la ISO 27001, que es la más importante en cuanto a la protección o la seguridad de la información. Actualmente estamos teniendo más de 200.000 usuarios trabajando con la plataforma. Somos un proveedor o un punto de acceso oficial PEPPOL, que es una red que permite enviar y recibir facturas electrónicas a nivel internacional, pues que se usa como normativa en muchos países, y además pues somos un proveedor verificado del Ministerio de Economía español, ¿vale? Dicho esto, pues empecemos ya con lo que hemos venido a tratar, que es la Ley Crea y Crece. Me gusta empezar este tipo de presentaciones con o haciendo una comparativa entre la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. Por un lado tenemos Antifraude, que es el famoso Verifactu, que es una normativa que se ha impulsado por el Ministerio de Hacienda y cuyo objetivo es luchar contra el fraude fiscal, ¿vale? La forma de hacerlo es introduciendo ciertos requisitos que los softwares que generan facturas deberán cumplir si quieren dar servicio a sus usuarios, ¿vale? Y como consecuencia, pues las empresas que gestionáis facturas, que prácticamente sois todas, tendráis que estar trabajando con uno de estos software que están cumpliendo con estos requisitos, ¿vale? Además, se introducen unos sistemas que se llaman Verifactu, que son esos que conectan directamente con la EAT, con la Hacienda. B2B Router es uno de ellos, y lo que os permite es cumplir de una forma muy sencilla, porque vosotros seguís gestionando vuestras facturas de forma normal y de forma automatizada, pues el sistema conecta con la agencia tributaria y presenta la información de estas facturas, ¿vale? Por lo tanto, es la forma más fácil y más sencilla de operar para las empresas, ¿vale? Por otro lado, tenemos la Ley Crea y Crece, que es la Ley de Facturación Electrónica, ¿vale? Y es en lo que me voy a centrar hoy, ¿vale? Esta es una ley que ha sido impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y lo que pretende es luchar contra la morosidad, ¿vale? La forma de hacerlo es introduciendo la facturación electrónica para todas las transacciones que se realizan entre empresas, ¿sabes? Tanto para el envío como para la recepción de facturas, ¿vale? Y cuando hablo de facturación electrónica, no hablo de PDF sobre todo, hablo de documentos electrónicos estructurados, ¿vale? Son formatos basados en el XML y por lo tanto lo que tendréis que hacer es poder generar y enviar y recibir las facturas en alguno de estos formatos, ¿vale? Por lo tanto, ya no podréis estar usando el PDF para el envío y la recepción. Sí que podréis usar el PDF, por ejemplo, cuando ya habéis recibido una factura para convertirla y poder ver los datos, pero sobre todo, la comunicación de la información, el intercambio de la información tendrá que ser con estos formatos electrónicos estructurados, ¿vale? En cuanto al calendario de la implementación, lo que quiero que tengáis claro es que estamos a la espera de publicar la orden ministerial, ¿vale? O sea, esta orden ministerial debe ser publicada en el BOE. Una vez esto suceda, pues empieza la cuenta atrás, ¿vale? Sabemos que como tarde esto va a pasar en octubre de 2026, ¿vale? Por lo tanto, suponiendo que esta orden ministerial se publica en el BOE en octubre de 2026, o sea, en octubre de este año, empezará la cuenta atrás y aquellas aquellas empresas que facturan más de 8 millones de euros tendrán un año
para estar listas y preparadas para emitir y recibir facturas electrónicas, ¿vale? Y el resto de empresas, o sea, aquellas que facturan menos de 8 millones de euros anuales, tendrán 2 años, ¿vale? Por lo tanto, empresas que facturen a más de 8 millones de euros entran en la fase 1, por lo tanto tendrán que estar preparadas, listas y cumpliendo la normativa en octubre de 2027, y para el resto de empresas tendrán 2 años, fase 2, tendrán que estar listas y preparadas para recibir y enviar facturas electrónicas a partir de octubre de 2027, ¿vale? ¿Y cómo va a funcionar este mecanismo de facturación electrónica o este procedimiento, ¿vale? Básicamente, pues lo que dice la normativa es que habrá un modelo híbrido, ¿vale? Este modelo híbrido en lo que consta es que, por un lado, habrá una plataforma pública que aún no está creada y que el Estado tiene que crear, y habrá los operadores o proveedores de facturación electrónica, como es el caso de B2B Router, ¿vale? Por lo tanto, las empresas podréis seleccionar o decidir trabajar con cualquiera de los dos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esta plataforma pública va a ser gratuita, pero va a ser muy limitada, ¿vale? Quien ya haya trabajado con alguna plataforma pública, pues para enviar facturas a la administración pública o para cumplir con Verifactu, será consciente de que estas plataformas tienen son muy básicas, ¿vale? No están pensadas para aquellas empresas que tienen ciertas necesidades de facturación o cierto volumen de facturación. Por lo tanto, estas plataformas normalmente están pensadas para aquellas empresas que hacen 1, 2, 3 facturas anuales y que no tienen casuísticas muy complicadas, ¿vale? Sin ir más lejos, para que os hagáis a una idea, para poner un ejemplo random. Muchas veces enviáis las facturas con el Albarán adjunto, con el presupuesto adjunto. Pues que sepáis que ya han informado que esta plataforma pública no va a permitir adjuntar archivos en las facturas, ¿vale? Es solamente un ejemplo. Seguramente tendrá muchas más carencias. Se me ocurre, sin ir más lejos, el tema del soporte. Por ejemplo, Facturae, para enviar facturas a la administración pública, no da soporte. Pues a aquellas empresas que estéis pensando de usar esa plataforma, pensarlo antes 2 veces, porque ya os aviso que tendrá muchas carencias, ¿vale? Otro punto importante es el de la interoperabilidad, ¿vale? Lo que dice la ley es que todas las plataformas tendrán que estar interconectadas entre sí, ¿eh? o todos los proveedores de servicios, ¿vale? Y este es un punto importante, porque lo que sucede hoy en día es que tenéis un proveedor y os dice: tenéis que venir a mi plataforma a descargaros la factura. Otro cliente os dice: tenéis que enviar la factura desde aquí. Y al final esto no es ágil para las empresas, porque tenéis que estar pues trabajando o usando diferentes plataformas, ¿vale? Por lo tanto, vosotros decidiréis trabajar con una plataforma, con una herramienta, con un proveedor de servicios, y este proveedor os tendrá que garantizar poder llegar a todos vuestros proveedores y conectar con todos vuestros, os tendrá que garantizar poder llegar a todos vuestros clientes, y os tendrá que garantizar poder conectar con todos vuestros proveedores. En caso de no hacerlo, pues vosotros podéis decirle a vuestro proveedor que queréis cierta conexión, y vuestro proveedor, tal como dice la normativa, tendrá 1 mes para conectar con esa otra plataforma, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que poder gestionar todas vuestras facturas con una sola herramienta, sin tener que ir cambiando o ir usando diferentes herramientas para poder cumplir con la normativa, ¿vale? Otro punto importante es el tema del repositorio de la EAT, que se usará a través de esta plataforma pública. Y lo que quiere decir esto es que vosotros, cada vez que enviéis una factura, tendréis que enviar una copia a esta plataforma pública, ¿vale? No servirá solo para enviar una copia, también para el intercambio de estados, pero de esto os hablo a continuación. Pero que sepáis que tendréis que enviar también pues una copia de la factura que estáis enviando al destinatario final a esta plataforma pública o a este repositorio de la EAT, para que la EAT pues pueda controlar
pues cuándo estas facturas han sido enviadas y las fechas de vencimiento, para luego poder también controlar los cambios de estado y saber si las facturas se pagan a tiempo, ¿vale? Con B2B Router lo que os puedo decir es que esta copia se va a enviar de forma automática, por lo tanto podréis gestionar vuestras facturas como de normal, y de forma automática pues vamos a enviar esta copia a este repositorio o a esta plataforma pública, ¿vale? Y por último, la parte de los formatos, que es lo que os contaba al principio, ¿vale? Ya no podréis usar PDF para el envío y para la recepción de facturas. Ya no podréis, sí que podréis usar PDF para la conversión y la lectura de esa información, pero sobre todo el envío y la recepción tendrá que ser en formatos electrónicos estructurados, ¿vale? Por lo tanto, tendréis que poder convertir vuestras facturas en alguno de estos formatos, ¿vale? Con un proveedor de servicios como B2B Router, esa conversión va a ser automática, por lo tanto, vosotros os preocuparéis de crear vuestra factura y nosotros nos encargaremos de convertir, ¿vale? Lo mismo para la recepción. Vosotros vais a recibir con el formato que sea, del proveedor que sea, y nosotros os la vamos a convertir para que la podáis gestionar, ¿vale? Y tal como dice la ley, pues los formatos aceptados es el Factura-E, que es un formato electrónico español que ya se está usando para facturar a la administración pública y en algún otro caso del que os hablaré más tarde. Luego tenemos el VL, que es un formato electrónico usado a nivel europeo y que se está expandiendo a través de todo el mundo. Luego tenemos, no aparece aquí, el Cross Industry Invoice, que también es un formato electrónico usado a nivel europeo. Y por último, tenemos EDIFACT, que es un formato un poco especial usado a nivel de retail, que no es un formato muy estándar porque cada receptor decide la estructura, por lo tanto no es un formato que sea muy ágil porque como empresa no queréis tener que enviar o generar un formato diferente para cada receptor, ¿vale? Por lo tanto, yo me quedaría con los otros tres, que son los estandarizados, que sean aceptados en una sola estructura para todo el mundo y que permiten pues cumplir fácilmente con la normativa, ¿vale? Y luego, por otro lado, dejando de lado cómo enviaréis las facturas y los formatos que tenéis que usar, hay otra parte que es muy importante y que es donde se controla la morosidad de las facturas, o la morosidad o es donde cobra sentido porque se ha introducido esta ley, ¿vale? O cómo la EAT controlará esa morosidad, ¿vale? Y esta parte es la gestión de los cambios de estado, ¿vale? La normativa dice que de forma obligatoria tendréis que poder gestionar ciertos cambios de estado para comunicaros tanto con vuestros clientes y proveedores como también con la EAT o con la agencia tributaria, ¿vale? Por lo tanto, y atentos aquí porque esta parte es importante, tendréis, una vez recibáis una factura, tendréis 4 días naturales para comunicar a la otra parte y a la EAT de si aceptáis o rechazáis esa factura, ¿vale? Hablo de 4 días naturales porque lógicamente no entra el fin de semana o los festivos, ¿vale? Por lo tanto, si entre medio hay un fin de semana o un festivo, eso no va a contar. Si en el transcurso de esos 4 días no habéis o aceptado o rechazado la factura, la EAT va a considerar que esa factura de forma automática ha sido aceptada, ¿vale? Y por lo tanto, aquí entra la cuenta atrás para el pago de la factura, ¿vale? La cuenta atrás para el pago de la factura se va a calcular en función de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, si una factura tiene una fecha de vencimiento de 30 días, una vez habéis aceptado la factura, tendréis esos 30 días para hacer el pago de esa factura y estar dentro de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, una vez transcurran esos 30 días, habréis tenido que pagar la factura y habéis tenido que informar del cambio de estado de factura pagada, ¿vale? ¿Qué sucede si no? Porque lo que tenéis que tener en cuenta es que a la EAT va a controlar el estado, va a conocer el estado,
pero no puede saber si realmente habéis pagado esa factura, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sucede si pasados esos 30 días no habéis comunicado ese cambio de estado? Puede pasar que hayáis pagado la factura, pero no hayáis comunicado el estado. Por lo tanto, aunque hayáis pagado la factura, la EAT va a considerar que no habéis pagado esa factura. O puede pasar que no hayáis pagado la factura. Por lo tanto, en ese punto la EAT os va a considerar como morosos y tenéis el riesgo de ser incluidos en esa famosa lista de morosos que se publica a final de año, a principio de año, no sé claramente cuándo es, porque toda esta información se va a compartir con el observatorio no sé bien el nombre, el observatorio de morosos español, ¿vale? O algo así. Y si no, o además, perdón, eso también puede tener otras consecuencias, y es que, por ejemplo, pidáis una ayuda pública y no os la den porque estáis en esta lista de morosos, ¿vale? Otra cosa que podría pasar es que comuniquéis del cambio de estado de factura pagada, pero no hayáis pagado la factura, ¿vale? En este caso, como el cambio de estado también no solo lo recibe la EAT, sino también lo recibe la otra parte, la otra empresa, vuestro proveedor puede avisar a la EAT conforme que estáis informando de que habéis pagado esa factura, pero no ha recibido el pago, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, lo que tendréis que hacer es estar atentos de pagar esas facturas y estar atentos de comunicar y notificar los cambios de estado, ¿vale? Quiero que sepáis que trabajando con B2B Router, estos cambios de estado van a ser automatizados en cierto modo. Por lo tanto, para esas facturas que enviéis, vais a recibir de forma automatizada siempre el cambio de estado de si la factura ha sido rechazada, aceptada o pagada. Y en el caso de que estáis recibiendo la factura, vais a tener que apretar un botón para, pues, notificar solo con apretar un botón vamos a notificar al proveedor y además vamos a presentar esta información a la EAT, ¿vale? Por lo tanto, será semiautomatizado porque lógicamente vosotros sois los que tenéis que comunicar si aceptáis y rechazáis la factura y si la notificáis como pagada, ¿vale? Para aquellos que trabajáis con un ERP y lo conectéis a B2B Router, pues podéis hacerlo directamente desde vuestro ERP, ¿vale? Pero os hablo un poco más de esto al final de la presentación, ¿vale? Dicho esto, y espero que se haya entendido bien cómo va a funcionar la ley Crea y Crece y esta normativa de facturación electrónica entre empresas, si no se ha entendido, pues sobre todo no dudéis en enviar consultas. Pero quiero que sepáis que esto de la facturación electrónica no es algo nuevo, sino que ya hace años que hay empresas gestionando, enviando y recibiendo facturas electrónicas, ¿vale? Por lo tanto, en la actualidad tenemos el caso de B2G, que significa aquellos envíos o aquellas transacciones con la administración pública, ¿vale? Aquellas empresas que son proveedores de la administración pública, pues ya hace años que envían factura electrónica. Lo hacen a través de FACE u otros puntos generales de entrada, y este caso o este punto seguirá siendo como hasta ahora, ¿vale? Por lo tanto, si eres proveedor de la administración pública, nada cambia para la parte de facturas que envías a la administración pública, ¿vale? Esto seguirá siendo como hasta ahora. Para aquellas empresas que se encuentran en contratos o subcontratos públicos, o sea, una administración pública contrata a una empresa para un contrato público y esta empresa subcontrata unos servicios, estas dos empresas privadas tienen que intercambiar facturas electrónicas, es el inicio de la facturación electrónica entre empresas privadas y eso actualmente se hace a través de FACE B2B, pues parece que esto va a cambiar, esto va a desaparecer y se usará el mecanismo normal que se va a usar con el caso de B2B, ¿no? De entre empresas privadas con la aparición de la ley Crea y Crece, ¿vale? Luego tenemos la parte de B2B, o sea, business to business, empresa entre empresa, que es esta nueva normativa Crea y Crece que se va a aplicar y de la que os he hablado. Y luego tenemos el caso de B2C, que es la facturación con el consumidor final, ¿vale? Los tickets o facturas simplificadas, ¿vale? Para la ley Crea y Crece tenéis que tener en cuenta que esta parte no entra. Por lo tanto, aquellos que hagáis facturas con un consumidor final, aquellos que hagáis facturas simplificadas o tickets, podéis seguir
trabajando con el PDF y no tenéis que usar las facturas electrónicas en formatos electrónicos estructurados. Y el otro punto que os puede afectar es el de la factura electrónica internacional, ¿vale? Que quiero haceros entender es que esto no es algo español, sino que es algo que se está aplicando a nivel internacional. Por ejemplo, Italia ya hace años que usan la facturación electrónica entre empresas privadas. Bélgica empezó el 1 de enero de este año. En Francia, de forma progresiva, están empezando este septiembre. Alemania, de forma progresiva, empieza el 1 de enero. Por lo tanto, es algo con lo que os podéis encontrar, ¿vale? Más a menudo de lo que os podéis imaginar si tenéis relaciones internacionales, relaciones comerciales internacionales, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero que os quede claro es que aquí es que os puede afectar de dos maneras. Una, si tenéis un cliente público de otro país, que en este caso, o si se da el caso, tenéis que usar factura electrónica sí o sí, porque esto viene de una normativa europea que afecta a nivel Unión Europea a las administraciones públicas europeas, ¿vale? Es una regulación europea. Por lo tanto, si tenéis que enviar una factura electrónica a un receptor público, como podría ser uno francés, belga, alemán, sueco, no sé, digo nombres pues tenéis que usar la facturación electrónica y en este caso os afecta, estáis obligados, no podéis decir que no, ¿vale? Y luego hay el otro caso que es el que está relacionado con el B2B, ¿no? Con las transacciones entre empresas privadas. Para este caso, como empresa española solamente os afecta la legislación española, ¿vale? Pero lo que os puede suceder es que, por ejemplo, tengáis un cliente francés que empieza el 1 de septiembre y os diga, oye, en mi país yo ya he empezado con la normativa o yo ya he empezado a usar factura electrónica por normativa, envíame una factura electrónica porque yo no quiero ya recibir un PDF porque ya no los gestiono, yo solo uso facturación electrónica, ¿vale? Vosotros le podéis decir, no voy a enviarte una factura electrónica porque no estoy obligado, no me afecta la normativa francesa y estáis en vuestro derecho, pero lo que puede pasar es que este cliente os diga, pues como a mí ya no me compensa trabajar con PDFs porque ya tengo pues todo mi sistema preparado para la facturación electrónica, no voy a trabajar contigo. Por lo tanto, o me envías facturación electrónica o no trabajamos juntos, ¿vale? Simplemente que sepáis que esto es un caso que os puede pasar. Si vosotros ya tenéis los sistemas preparados, pues no corréis este riesgo y enviáis la facturación o la factura electrónica sin problema, ¿vale? Que sepáis que con B2B Router operamos a nivel internacional y por lo tanto no tendríais este problema. Casi sin daros cuenta podríais pues enviar pues una factura electrónica a cualquier o prácticamente cualquier país de Europa, pero no solo en Europa, sino también pues, en países de Asia o a Australia y Nueva Zelanda, ¿vale? Por lo tanto, tendríais resuelto el caso, ¿vale? Y como os vais a ver afectados por Verifacto pronto, que sepáis que con B2B Router, con solo una herramienta y sin daros cuenta cumplís ambas normativas, ¿vale? Con la misma herramienta y con la misma cuota, ¿vale? Por lo tanto, la idea o el concepto es que con B2B Router podáis gestionar vuestras facturas y de una forma automatizada. Por un lado, nosotros nos encargaremos de que cumpláis con Verifacto, haciendo toda esta gestión de obtener los datos de la factura, conectar con la EAT, hacer la presentación, obtener la respuesta, convertir el código QR, incrustarlo y enviarla al destinatario final. Y por otro lado, simplemente os tenéis que preocupar de gestionar vuestras facturas y también os permitimos cumplir con la ley Crea y Crece, ¿vale? O sea, la generación del formato, envío a la plataforma que toque, envío de la copia a la plataforma pública y a la gestión de los cambios de estado, tanto como el destinatario final como con la agencia pública. A la agencia de la plataforma pública donde hay que informar también estos estados, ¿vale? Por lo tanto, con una herramienta tenéis ambas normativas solucionadas totalmente, prácticamente de forma automatizada y sin teneros que preocupar de estos temas técnicos y legales, ¿vale? ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues tenemos dos maneras, ¿vale? Aquellas empresas que ya tenéis pues un software de gestión, un ERP,
un software de contabilidad, digámoslo como queráis, ¿vale? Como entendemos que no tiene mucho sentido cambiar de herramienta y seguramente B2B Router no os podrá dar todas las funcionalidades que os está dando ese software, porque por ejemplo nosotros no hacemos contabilidad, lo que os permitimos es conectar ese software con B2B Router y automatizáis todo ese proceso, ¿vale? Simplemente seguís trabajando desde vuestro sistema de gestión y de una forma automatizada se envían los datos a B2B Router y B2B Router ya se encarga pues, de la parte de facturación electrónica y de la parte de Verifactu en este caso, ¿vale? Para las otras empresas que no tenéis un software de gestión, que hacéis facturas con Excel, que hacéis facturas con Word, que hacéis facturas a mano o con una herramienta que no os interesa o que no os funciona, pues podéis usar nuestra herramienta web desde la que pues simplemente la usáis como vuestra herramienta de facturación, ¿vale? Creáis vuestros contactos, creáis vuestras facturas, las enviáis, recibís vuestras facturas, las gestionáis, las aceptáis, las rechazáis, etcétera, etcétera. Y además pues podéis descargar esta información y enviarla a vuestro gestor o directamente a través de B2B Router conectar con vuestro gestor, ¿vale? Si es el caso, hablad con vuestro gestor, le decís que hable con nosotros y le explicamos cómo funciona todo esto, ¿vale? Por lo tanto, cubrimos todos los casos, los que ya tenéis software y los que no tenéis software, ¿vale? Seguramente estaréis pensando que esto queda lejos, ya me preocuparé más tarde de esto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo lo que quiero animaros es a que empecéis lo antes posible por diferentes motivos, ¿vale? Primero de todo, digitalizar ya vuestras facturas, pasaros a la factura electrónica ya, para vosotros es una ventaja, ¿vale? Primero de todo, porque está demostrado, o sea, hay un estudio hecho que ahorráis dinero si usáis la facturación electrónica, tanto para la emisión como para la recepción. Pero es que además, sobre todo, ahorráis dinero con la parte de la recepción, ¿vale? Para no entrar en mucho detalle, en nuestra página web, en la página de precios, si bajáis un poco tenéis una calculadora, ¿vale? En esta calculadora podéis pues poner, por ejemplo, cuánto gana la persona o cuánto le pagáis a la persona que gestiona las facturas recibidas, cuántas facturas recibís, etcétera, etcétera, ¿vale? Y os hacéis un cálculo y os hace un cálculo automático de lo que ahorraríais gestionando o pasando solo para facturas recibidas a factura electrónica. Y ojo aquí que no os estoy diciendo que echéis a la calle a esa persona que gestiona las facturas recibidas, sino que lo que os estoy diciendo es que podéis ahorrar dinero con la gestión de facturas recibidas si pasáis a factura electrónica y invertir el tiempo de esa persona en otras tareas más importantes para vuestra empresa, ¿vale? Por lo tanto, punto número 1, está demostrado, está calculado que ahorráis dinero pasando a la factura electrónica. Punto número 2, vais con tiempo y evitáis sanciones, ¿vale? Y aquí quiero hablar de un par de temas. Uno, ya hemos vivido con Verifactu que vivimos en un país donde tendemos a dejarlo todo para último momento, ¿vale? Con Verifactu ya hemos vivido el estrés y el embudo de final de año todo el mundo dejando la implementación de Verifactu para noviembre y diciembre. Llegamos a un punto donde estamos avisando que no íbamos a dar servicio a tiempo para todas las empresas que nos solicitaban servicio. Pero no hablo solo de B2B Router, sino que hablo de cualquier proveedor de servicios. Y esto es real, ¿eh? Hablamos semanalmente con competencia y con otros proveedores de servicio y estábamos todos igual. Por lo tanto, sabemos que va a pasar lo mismo. Id con tiempo. Id con tiempo porque no vais a llegar a tiempo si no, ¿vale? Pero no solo os tenéis que preparar para un tema de evitar sanciones, sino que tenéis que... o sea, al final la facturación electrónica es relativamente fácil para el envío, ¿vale? Pero la recepción no es tan sencilla, ¿vale? Y sobre todo esto va para aquellos que ya tenéis un sistema y tenéis que conectarlo o queréis que conectarlo con B2B Router, ¿vale?
nosotros os vamos a permitir recibir esta factura y os la vamos a enviar a vuestro sistema, pero luego la tenéis que contabilizar, ¿vale? Y aquí tenéis un trabajo vosotros, y es que tenéis que preparar a vuestro sistema para esa contabilización, porque tenéis que conectar la información de ambos entornos, o sea, tenéis que conectar la información de la factura electrónica que recibís y la información que consta en cada campo con vuestro entorno, ¿vale? Por ejemplo, recibís la factura con un dato de comanda o un dato de Albarán que tiene que estar conectado para su contabilización con vuestro RP, porque ese dato va a estar introducido en un campo concreto del archivo electrónico que vais a recibir, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que conectar a ambos entornos, ¿vale? Y para conectarlos tendréis que hacer un mapeo de archivo de factura electrónica y datos que vuestro RP tiene que consumir para hacer la contabilización, ¿vale? Al final, esto se basa de mapeos, validaciones, entiendo que no queréis llegar tarde y conlleva tiempo. Por lo tanto, cuando antes empecéis, antes estaréis preparados, ¿vale? Que quede claro que la recepción no es sencilla, o prepararse para la recepción no es tan sencillo como parece, ¿vale? Otro ejemplo es la parte de los cambios de estado. También tendréis que preparar a vuestro sistema para poder enviar el cambio de estado, porque eso es obligatorio. B2B Router os lo permitirá, pero entiendo que aquellos que conectáis vuestro sistema con B2B Router no querréis tener que entrar a B2B Router para notificar los cambios de estado, y por lo tanto querréis hacerlo directamente desde vuestro sistema de gestión. Por lo tanto, vais a necesitar tiempo para prepararlo, para desarrollar o para hacer lo que tengáis que hacer y poder comunicar el cambio de estado directamente desde la factura que recibís en vuestro sistema de gestión, ¿vale? Y luego, pues hay todo tipo de temas como configuraciones, configuración de reglas de negocios, no sé, diferentes tipos de configuración que os permitan estar preparados para poder gestionar correctamente estas facturas que vais a recibir, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, no lo dejéis para último momento, porque aparte de que va a haber esa cola, tenéis que estar preparados vosotros, tenéis que cambiar ciertos procesos, tenéis que acostumbraros a operar con una nueva herramienta para aquellos que no estéis integrados. Tenéis que hacer ciertas cosas que os va a llevar tiempo, seguramente también, o es posible que en algunos casos también tengáis que preparar a vuestro equipo de administración. Tendréis que hacer ciertas labores, tendréis que hacer cierta preparación que os permita llegar a tiempo, ¿vale? Si eso lo sumamos con el hecho de dejar trabajo para última hora, pues mi recomendación por experiencia es que no lo dejéis para último momento, ¿vale? Y hasta aquí la presentación. Gracias a todos por venir. Espero haber sido claro, espero que os haya gustado. Y sobre todo, atentos a redes, porque haremos más webinars y a través de ahí pues os informaremos, ¿vale? Gracias a todos y hasta la próxima.